100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy y en un programa posterior vamos a tener la oportunidad de acercarnos a una serie de elementos relacionados con los acuerdos de paz de La Habana firmados en el año 2016 por el entonces gobierno de Colombia presidido por el presidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Recuerden ustedes que estos diálogos de La Habana pues comenzaron en el año 2011, un tiempo estuvieron de manera secreta, posteriormente pues se dio cuenta de ellos en Noruega y se comenzaron las negociaciones bajo una agenda de 6 puntos en La Habana, Cuba. Tras las negociaciones y unos acercamientos entre el gobierno nacional y la entonces armada guerrilla de las FARC, en el año 2016 se llegó a un acuerdo definitivo, se firmó en primera instancia y posteriormente pues vino el asunto del plebiscito del 2 de octubre de 2016, como todos ya conocemos los resultados. Ese plebiscito pues tuvo como resultado el no, aproximadamente 13 millones de personas salieron a votar, hay que decir que hubo una abstención casi del 63% y por un margen de error mínimo se ganó bajo la propuesta del no. Sin embargo, el gobierno, pues tras negociar con los promotores del no y pedir solicitud al Consejo de Estado para mirar si era posible que el Congreso de la República avalara los acuerdos, pues se llevaron ante las instancias del Congreso y estos fueron aprobados allí. Así, en el año 2016, en el mes de noviembre, en el Teatro Colón de Bogotá, definitivamente pues se firmó el acuerdo final y desde allí pues comenzó todo un proceso de implementación. En estos dos programas, como anunciábamos al inicio, pues vamos a hacer un ejercicio bastante particular en el que hablaremos de cada uno de los puntos, cuáles fueron los elementos principales que se acordaron, pero también a su vez tendremos como referencia el informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, un instituto de la Universidad de Notre Dame, en el que también se ha hecho un balance que tiene como fecha el mes de diciembre del año 2018 y en el que se hace seguimiento de las más de 500 disposiciones que tenía el acuerdo para ver pues cómo cada una de estas se ha venido implementando. Vamos a entrar en materia entonces y en primera instancia con la bienvenida hoy a los profesores John Freddy Arboleda e Iván Ríos. Vamos a hablar hoy de los primeros 3 puntos en este programa. Profesor John Freddy Arboleda, hablemos del primer punto relacionado entonces con el título de la reforma rural integral. Cuéntenos un poco qué fue lo que se acordó en este punto. Este primer punto acordado en Habana lleva el nombre de Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Este punto se concibe a partir de una serie de situaciones que siempre se habían tenido pues como factores que habían desencadenado pues el conflicto. Temas como la exclusión, la pobreza del campo, el problema de la tenencia de la tierra, entre otros. En este punto se busca revertir y contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto. Y es que veamos rápidamente algunas cifras de situaciones que rodean el tema de esa exclusión y pobreza del campo. Se dice que para el año 2014 la pobreza en el campo habría llegado a un 45%. Y aunque se redujo, una cifra en 2005 aseguraba que esa pobreza era del 73%, pues igual esa cifra todavía sigue siendo bastante complicada, ese 45%. Digamos que esa pobreza ha perjudicado o ha estado más permanente en algunos departamentos donde el conflicto ha sido más marcado. Departamentos como La Guajira, el Bichada y Guainía incluso llegan a tener dentro de su población rural niveles de pobreza que pasan del 80%. Lo otro que también hay que pensar es, por ejemplo, tomemos un asunto como el tema de la educación. En el campo de la educación, digamos que
se habla de que hay un 12% de analfabetismo que llega pues a esta población de tipo rural. De ahí que se tomen una serie de propuestas o hagan una serie de propuestas para tratar pues como de combatir todo este tipo de situaciones. Digamos que hay acuerdos frente al tema de la infraestructura vial, unos acuerdos frente al tema económico para generar empresas en el campo, empresas cooperativas. Igualmente también hay una serie de propuestas que apuntan pues digamos a contribuir al tema de la pobreza, pues sobre todo en las poblaciones indígenas, la población palenquera, los afrocolombianos y en especial también la mujer. Lo otro que también hay que decir frente a este punto también es que se llegaron a acuerdos, por ejemplo, para el tema del catastro. ¿Y por qué el tema del catastro? Porque se busca generar una seguridad jurídica a los propietarios del campo para diseñar políticas relacionadas con el ordenamiento del territorio y para modernizar las finanzas territoriales. Además porque digamos que en este tema de la tenencia hay demasiada inestabilidad por parte de los propietarios, no hay unas leyes claras, entonces digamos que ese es un punto bastante vital dentro de estos acuerdos de La Habana. Lo otro también que hay que tener en cuenta es el tema de la priorización. O sea, cómo se hace énfasis en el tema de las mujeres, los niños y sobre todo, por supuesto, el tema de las víctimas del conflicto. Lo otro que también hay que mirar en este punto es, por ejemplo, el tema del seguimiento, primero de las obras que se van a realizar, porque se han priorizado 170 municipios, dentro de los cuales digamos que el tema de la violencia pues ha sido más, digamos, más marcado. Fuera de eso, en estos municipios se van a realizar una serie de obras las cuales van a contar no solamente con mano de obra de los pobladores de estos territorios, sino que además van a tener un seguimiento y un control bastante pues marcado por parte de los pobladores de estas zonas. Después de haber escuchado ese balance de lo que se acordó en el punto, profesor John Freddy, hablemos un poco entonces de los resultados de ese primer punto, basados un poco en lo que ya anunciábamos que ha postulado el Instituto Kroc. ¿Cuáles son los resultados a 2018 que este punto nos puede brindar? Hay que mirar entonces varios. Frente al tema, por ejemplo, del catastro, en el COMPES 3881 de 2016 se proponen unas metas en donde la idea es que para el año 2022 tendría que ya estar actualizado el 60% del territorio colombiano y un 100% para el 2025. Igualmente se buscaría pues darle una formalización a la propiedad a más de 70.000 personas. Y lo otro también es que frente al tema de la mujer, que decíamos ahorita que es uno de los beneficiarios o de los sectores priorizados en esta propuesta, es al menos otorgarle el 40% de los títulos pues a ellas. Lo otro también es que según el informe del Instituto Kroc, hasta el momento en este punto número 1, el 38% de acciones que se propusieron todavía no se han concretado. Hay un 51% con un inicio mínimo y hay un 9% con un avance intermedio. Solamente hasta ahora hay un 2% de acciones completas. Lo otro que también frente a estas acciones que se están desarrollando y que ya se vienen ejecutando, hay que decir de que hay un asunto que se llama los programas de desarrollo con enfoque territorial, que de estas zonas pues que estábamos hablando, de estos 170 municipios y de las zonas que han sido más afectadas por el conflicto. En estas zonas por ahora se han desarrollado 16 planes. Esos planes han consistido en consultar a la población de esas zonas afectadas para que ellos propongan una serie de acciones para buscar pues digamos mitigar o contrarrestar pues todos los efectos que ha generado el conflicto frente a la parte económica, frente a la parte de la educación, entre otras. Frente a esto hay que decir que hasta ahora han participado, se habla de que han participado en estos planes o en estas acciones conjuntas con el gobierno alrededor de 235.000 personas. Hay que enfatizar y resaltar un asunto muy importante en esto, y es que en esos 170 municipios se habla de que hay alrededor de 2,5 millones de víctimas del conflicto. De ahí pues como la importancia de esto. Bueno, de realizar pues estas acciones. Lo otro también que hay que expresar es que según informes del gobierno colombiano para el año 2019, o mejor dicho, desde 2016 a 2019 se han ejecutado 638
obras con una inversión de alrededor de 108 mil millones de pesos. ¿Qué se ha hecho? O al menos las cifras que presenta el gobierno colombiano. Se dice que se han intervenido alrededor de 226 vías rurales, 135 escuelas, 100 escenarios comunitarios, 41 parques e igualmente también se han realizado acciones en acueductos, en mejoramientos de centros de salud, entre otros. Lo otro también que hay que resaltar en este tema es, por ejemplo, el tema de la tierra. Frente a este tema de la tierra, se dice que hasta ahora pues solamente se han titulado aproximadamente el 22%. El otro también que hay que comentar o hay que expresar es que también las FARC, dentro de estos acuerdos, ha realizado una serie de proyectos, una serie de acciones de una forma pues autónoma, donde pues habría que resaltar que ellos están ejecutando un proyecto de turismo en Uribe Meta, en una zona que se llama Piscinas, donde se dice que hay un grupo de 150 excombatientes que están desarrollando un proyecto de turismo. Lo otro también que hay que decir dentro de todo esto que se ha venido implementando es esfuerzos, por ejemplo, a nivel departamental, como por ejemplo los que están realizando en el departamento del Cauca, donde según el gobernador Ricardo Alvarado, pues se ha logrado trabajar pues el tema de los cultivos ilícitos en su erradicación. Incluso pues él habla de que pues este asunto no fue, digamos, con una erradicación de tipo forzada ni con el uso del glifosato, sino que se hizo pues a través de planes de planes económicos. Incluso pues se habla de que después de otra serie de acciones, como por ejemplo llevar energía a una cantidad de lugares pues que anteriormente no los tenían. Lo otro pues ya para finalizar es que el gobierno colombiano para los próximos 4 años tiene la pretensión de invertir alrededor de 2.5 billones de pesos. Nosotros siempre que nos levantamos de la mesa de conversaciones les hemos dicho, nos vemos dentro de 5.000 muertos. ¿Quién empezó la guerra? ¿Quién es el mayor victimizador? Estado, paramilitares, FARC. Es uno de los conflictos más violentos del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener en claro los colombianos. A uno le pueden pedir que la guerra no mate. Uno puede pedir la guerra no tire bombas, no ponga minas. Esa es la guerra y por eso es que hay que acabar la guerra. Yo sabía que esa negociación tenía que darse si queríamos realmente terminar el conflicto. Si aquí este proceso de paz lleva a un sector de los que nos hemos confrontado a la cárcel, aquí no va a haber paz. Si queremos juzgar los responsables durante 50 años de conflicto, vamos a terminar no juzgando a nadie. En todo proceso de paz, la decisión más difícil es donde traza uno la línea entre justicia y paz. Es lamentable todo lo que ha ocurrido. No debió suceder. Solamente quiero decir eso. En esta guerra de locos estamos todos juntados, ya que unos han sido actores y otros nos hemos callado. En nombre de las FARC-EP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Escuchábamos el tráiler del documental El silencio de los fusiles, dirigido por la periodista colombiana Natalia Orozco. Escuchábamos allí algunas de las voces de los actores más representativos que se encontraron en La Habana, Cuba, para iniciar el proceso de negociación. Profesor John Freddy, vamos ahora al segundo punto del acuerdo, ese punto que ha sido titulado participación política. Cuéntenos un poco qué fue lo que se acordó y qué fue lo que quedó allí plasmado, sobre todo pues para la finalización del conflicto en un punto tan importante como la participación política. El segundo punto de los acuerdos de La Habana, o llamado participación política, apertura democrática para construir la paz, contiene algunos de los siguientes puntos. Habla de la ampliación de la participación democrática, habla de la libre expresión, de la pluralidad de ideas, acerca del tema de la protesta social,
y esto se hace con el fin de que surjan nuevas fuerzas en el escenario político que puedan enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales. Digamos que dentro de algunas ideas o propuestas que tiene este segundo punto, se habla de la creación y la consolidación de grupos y nuevos movimientos políticos. Se habla también de garantías de tipo económico, de recursos que contribuyan pues en especial al nacimiento, al fortalecimiento, a la consolidación de movimientos y de otros partidos políticos. Además también se habla de la participación, de cómo se debe de incrementar o cómo se debe fomentar la participación política de los movimientos y de partidos en las zonas más alejadas del país y en especial las más afectadas pues por el conflicto armado. Igualmente se habla y se busca incidir en la participación de la ciudadanía y de la comunidad en los planes de desarrollo de las corporaciones públicas, para lo que se propone que debe de existir digamos una capacitación en todos los temas de participación y democracia para la ciudadanía colombiana. Igualmente se habla de la promoción de organizaciones y movimientos sociales especialmente conformadas por jóvenes, por mujeres, por población o ciudadanos que tradicionalmente pues han sido excluidos. Igualmente se habla o se propone crear las condiciones para que grupos alzados en armas se puedan transformar en partido político. En este caso estamos hablando de las FARC o lo que posteriormente ya se va a llamar Fuerza Revolucionaria del Común. Igualmente se habla de que se debe incrementar y fomentar pues también el derecho que la oposición y los movimientos políticos puedan ejercer y puedan hacerlo a través de los medios de comunicación. Igualmente se habla de poner en marcha el estatuto de la oposición. Igualmente, y es un punto muy importante, se habla de una serie de garantías de seguridad que deben de tener los miembros de las diferentes organizaciones políticas, de los diferentes movimientos sociales, para que estos puedan, digamos, promulgar el ejercicio de los derechos humanos, evitando también que a ellos pues se les haga un señalamiento y se les estigmatice. Igualmente el otro también que se propone es adjudicar radios comunitarias, priorizando pues las zonas más afectadas por el conflicto, además de promover pues la participación en estas de las organizaciones comunitarias y sociales. Por otra parte, se proponía pues cómo se debía incorporar un régimen de transición por 8 años de partidos, por ejemplo, como el de las FARC. No podemos olvidar que en este punto también se acordó las denominadas circunscripciones especiales de paz, 16 circunscripciones que beneficiarían a más de 170 municipios que distribuidos pues podrían tener unos representantes a la Cámara quienes hubiesen sido víctimas del conflicto armado. Profesor, cuéntenos ahora un poco entonces, frente a esos postulados que plantea este punto de participación política, ¿qué se ha cumplido hoy o cómo se ha venido en el proceso de implementación de este punto y qué podemos decir para la fecha de diciembre de 2018 con lo que el Instituto Kroc ha analizado? Acerca de lo que se ha implementado hasta el momento, pues hay que decir que hay pocos avances. Sin embargo, hay que proponer cómo hasta el momento vienen funcionando 2 emisoras que se habían propuesto o llamadas emisoras para la paz, una en el municipio de Chaparral, Tolima, 100.3.5, una emisora que trata sobre temas de la pedagogía para la paz, además de informar sobre la implementación del Acuerdo de La Habana. Igualmente está en funcionamiento la emisora de la paz en Ituango, 92.3 FM, y se viene pensando que prontamente estarán funcionando otras emisoras de este tipo, como son emisoras en San Jacinto Bolívar, Fonseca en La Guajira y Convención en Norte de Santander. Lo otro pues que también hay que proponer o hay que contar sobre la implementación, sobre lo que viene funcionando alrededor de este segundo punto es, digamos, la puesta en marcha del partido de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la cual viene participando con 10 representantes en el Congreso, 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Hasta el momento hay que decir que desde su participación en el Congreso han fomentado 18 proyectos de ley y han participado de otros 6 pues como coautores.
Por otra parte, pues también hay que decir que sobre intentos de implementación, también las 16 curules de las que hace un rato pues ya mencionábamos, estas curules de la paz fueron rechazadas y pues digamos que algunos de los argumentos que se utilizaron por parte de la oposición al acuerdo de La Habana era pues argumentar de que estas no eran para las víctimas del conflicto, sino que estarían como en función o serían beneficiarios miembros de las FARC. Por otra parte, pues hay que decir de que aunque en algún momento pues se rechazó esta propuesta, pues el trámite sigue en pie y hay algunos congresistas pues que quieren proponer nuevos debates y tratar de sacar esta propuesta adelante. Por otra parte, también hay que comentar cómo el estatuto de la oposición ya empezó a funcionar y este año, en marzo de 2019, se utilizó para hacer una réplica al gobierno de Iván Duque. Igualmente, también hay que decir que también frente a las garantías que ha pedido la oposición para desarrollar su ejercicio político, pues el gobierno ha puesto en marcha un plan, el que llaman Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, a fin de evitar, pues digamos, la persecución y el asesinato contra estos. Y es que sobre este tema hay que recordar cómo desde 2016, desde la firma de los acuerdos, pues han sido asesinados 308 líderes sociales. Vamos a pasar entonces a un tercer momento de este programa, que será el relacionado con el punto 3, que tiene que ver con el título de Fin del conflicto. Profesor Iván Ríos, háblenos un poco de cuáles fueron los principales acuerdos a los que se llegaron en este punto. Este punto se refiere fundamentalmente a la terminación del conflicto y las condiciones dispuestas para tal punto. Dentro del texto final se encuentra entre la página 57 y la 97 del texto y se refiere a acuerdos sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el gobierno nacional y las FARC Ejército Popular, donde fundamentalmente se establece el fin de las hostilidades, la dejación de las armas y la omisión de cualquier conducta que atente contra este acuerdo, ¿no? El objetivo fundamental está en la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y el país para la reincorporación de las FARC a la vida civil. En ello hay unos puntos centrales que se establecen, entre los cuales se encuentra el suministro de información por parte del gobierno y las FARC para entregar datos e información de manera gradual y con el detalle que corresponda a la necesidad, ¿no? Y con el propósito de que se puedan cumplir los momentos acordados y facilitar la planeación y la ejecución de la labor de los mecanismos de monitoreo y verificación de las acciones alrededor del acuerdo y del todo lo establecido, en los presupuestos y logística, la seguridad y la disposición en el terreno, el cumplimiento de las tareas inherentes al proceso de cese al fuego y hostilidades y bilateral definitivo, lo que incluye la dejación de las armas, la reincorporación a la vida civil. También incluye que en el momento en que se da a conocer a la opinión pública lo acordado, una vez efectuado esto, se establece un tiempo prudencial para desplegar todo el sistema el mecanismo de monitoreo y verificación, además de una difusión y una comunicación para impartir instrucciones precisas a la fuerza pública y a las FARC sobre todas las acciones que se siguen a continuación. Además de que se establece el cronograma de acuerdo a las acciones en un orden lógico. Asimismo, encontramos allí en el texto unos anexos que tienen que ver con la introducción al cese del fuego y hostilidades y la dejación de las armas, las reglas que lo rigen, el monitoreo y la verificación, los dispositivos en el terreno, la seguridad, en donde van a brindar unos recursos, unas reivindicaciones para que las partes puedan gozar de todas las garantías para el ejercicio de las acciones que se acordaron, y el sistema de dejación de las armas, que incluye la identificación, registro, recolección, almacenamiento y disposición final. Un mecanismo de solución de controversias entre las partes, es decir, entre la fuerza pública y el ejército de las FARC, y se establecen además unas zonas en donde se van a localizar estos actores desmovilizados, que se reconocen como zonas veredales transitorias de normalización, los puntos transitorios de normalización PTN, que es donde se van a ubicar, tienen una definición territorial de carácter temporal, transitorio,
definidas y delimitadas de manera concertada, en donde se encuentra la plena vigencia del Estado Social de Derecho, las autoridades civiles ejercen su jurisdicción con todas las garantías y no podrán ser escenarios de manifestaciones de carácter político. Vale sumar a eso también, pues que en este punto se da el calendario de 180 días en el que las Naciones Unidas recibirían todas las armas de la entonces guerrilla de las FARC, y también vale mencionar que está el ingreso a la vida civil de los antiguos guerrilleros, la entrega de menores a la Cruz Roja, a la ONU y al bienestar familiar, y las garantías de seguridad y protección pues para los desmovilizados. Aquí también se hizo referencia a la lista que entregarían las FARC, sobre todo de los combatientes y de los que se llamaban por aquel entonces milicianos urbanos y rurales de la guerrilla. Profesor Iván Ríos, cuéntenos un poco, después de dar este balance de este punto, al día de hoy, como lo dice el Instituto Kroc en su informe 2018, ¿qué podemos encontrar de balance de este punto? De acuerdo con el tercer informe del Instituto para los Estudios Internacionales de Paz, establecen el análisis o el balance de las estrategias y programas implementados para el cese al fuego, la dejación de las armas y para la reincorporación efectiva en términos económicos, sociales y políticos de la población desmovilizada. A la luz de las garantías de seguridad para este proceso, el compromiso con el Estado Social de Derecho, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, además de la implementación del programa de desminado y limpieza de territorios afectados por minas antipersona y municiones sin explotar. Como un avance significativo, lo señalan, y creo que hay que resaltarlo, es que este cese a fuego y desarme se constituye en un ejemplo a nivel mundial, ¿sí?, por la efectividad de los mecanismos de monitoreo y verificación del cese al fuego y dejación de armas, la duración de las zonas veredales transitorias de normalización, es decir, aquellos territorios donde se localizaron estos desmovilizados funcionaron durante este tiempo con las mejores condiciones, ¿cierto? Además de que, de acuerdo con el informe de la ONU, el desarme reporta 8.994 armas y la destrucción de 850 caletas de las 1.100 reportadas. Además de que, bueno, se constituyen unos consejos nacionales de reincorporación y sus correspondientes consejos a nivel departamental, territorial y local. Sí, en cuanto al tema de la reincorporación política, encontramos la participación de los 6 voceros de las FARC en el Congreso para dirimir asuntos puntuales del acuerdo y la constitución y la personería jurídica del partido político de la Fuerza Revolucionaria del Común, de la cual a partir del Acto Legislativo 003 del 2017 se logran el establecimiento de 10 curules para este nuevo partido, además de que por el documento COMPES 3931 se establece la reincorporación de menores en el camino de la civilidad. Señala como dificultades la coyuntura política adversa, un proceso gradual para la solución de la deuda con la paz y con el país, una contraposición de los actores, además de que en la aplicación de los estímulos y los incentivos económicos había una dificultad para poner en marcha el desembolso de la plata para los 21 procesos productivos que hasta entonces se estaban ejecutando, ¿cierto? Además de que debía existir una articulación efectiva entre el Consejo Nacional de Reincorporación y sus instancias departamentales, locales y territoriales. Había una dificultad para la adquisición de tierras para implementar los acuerdos productivos, además de que esta cooperativa Ecomún, para definir todo esto en materia económica, tenía unas dificultades en materia logística, organizativa, y no había tenido una definición de un plan estratégico. Además, pues, de que esta definición jurídica de los espacios de capacitación y reincorporación no tenían o no contaban con un enfoque diferencial de género y étnico para hacerse efectivo. Esto es lo que puntualmente señala este organismo. Vale decir que muchos informes, junto con este que hemos citado del CROP, pues también enuncian las dificultades que han presentado en algunos espacios territoriales donde han sido asesinados distintos excombatientes y algunos de los líderes de la antigua guerrilla de las FARC. Vale decir que muchos de esos espacios territoriales o zonas veredales se convirtieron posteriormente en espacios transitorios para la capacitación y la reincorporación, donde se han dado una serie de proyectos. Tendremos la oportunidad de hablar de ellos en otro programa. Con esto entonces terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos para un segundo programa en el que seguiremos hablando sobre el tema de los acuerdos de La Habana y los demás puntos. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos ustedes los invitamos para que sigan escuchando nuestro programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto.
100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.